Vamos a continuar con nuestro estudio en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 4, los versículos 7 al 13 y pasajes auxiliares que van a apoyar cada una de las enseñanzas. Vamos a ver en primer lugar que amar es la evidencia de haber nacido de Dios y de conocerle. Reitero, amar es la evidencia de haber nacido de nuevo espiritualmente y de conocerle a Dios. En primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8 leemos: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Qué práctico, qué sencillo. ¿Se puede entender? ¿Sí? Bueno, desde este punto vamos a ver algunos aspectos en particular. Uno, amar no es una sugerencia de parte de Dios, no es un consejo que Dios nos da, sino que es un mandamiento, ¿sí? Amar es un mandamiento de Dios para cada uno de sus hijos, para cada uno de los cristianos. Es una orden, que cumplamos o no es otra cosa, pero no es una sugerencia ni un consejo. Jesús elevó este mandamiento a un grado superlativo, ordenándonos amar aún a nuestros enemigos. Tremendo, tremendo lo que enseñó Jesús acerca de amar, no solo a los amigos, a los familiares, sino aún a nuestros enemigos. En Mateo 5, 43 al 48, Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 43 al 48, Jesús dice: Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan u ofenden. Ultrajan quiere decir ofender, y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Qué tremendo pedido de parte del Señor Jesús para nosotros, sus seguidores. Es todo un desafío, es todo un reto. Y aquí podemos ver algunas cosas en particular. Se puede amar a la gente y aún a nuestros enemigos cuando el amor de Dios está en nuestro corazón. Y cuando nosotros le recibimos a Jesús en nuestra vida y cuando Él vive en nosotros, dice la palabra que su amor es derramado en nuestros corazones. Así que es posible amar a la gente y amar aún a nuestros enemigos. Nosotros no debiéramos tener enemigos, pero sí hay alguien que pueden ser enemigos nuestros. Jesús no era enemigo de nadie, pero sí había muchos que eran enemigos de Jesús. Así que se puede amar aún a los enemigos con el amor de Dios cuando hemos experimentado el nuevo nacimiento espiritual. La presencia de Cristo en nosotros nos ayuda realmente a poder amar aún a aquellas personas que no nos aman. Tremendo. Ya estamos viendo que ser cristiano auténtico, bíblico, no es fácil. Es fácil decir, bueno, yo soy cristiano, pero ser en realidad un cristiano demanda una negación personal, demanda estar dispuesto a sufrir, a seguir a Jesús. Él dijo, todo aquel que quiera seguirme, niéguese a sí mismo,
tome su cruz cada día, símbolo de sufrimiento, y sígame. Nosotros la hacemos fácil, pero en realidad las exigencias del Señor son bastante fuertes. En segundo lugar, Dios demostró su amor enviando a su Hijo para que tengamos vida eterna. Dios demostró su amor enviando a su Hijo para que tengamos vida eterna. En Primera de Juan 4:9, Primera de Juan capítulo 4, versículo 9 leemos: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y aquí también podemos ver varios aspectos. Uno, muchas personas piensan que Dios es un ser indiferente. Algunos no creen que Dios existe, pero si existe, dicen muchos, está allá en los cielos, lejano, indiferente a mis problemas. Amar, ¿qué me va a amar Dios? Si ni siquiera mis allegados me aman, dicen algunos, menos Dios, y es todo lo contrario. Muchas veces mis allegados no me aman, pero Dios sí me ama, porque Dios es amor. Así que muchos piensan equivocadamente que Dios es un ser indiferente, que no nos tiene en cuenta. Y yo quiero decirte que Dios te conoce personalmente y que Dios te ama. Y Dios sabe si estás pasando por una dificultad, un momento feliz, un momento de dificultad. Y a pesar de todas las dificultades, Dios te ama. ¿Te alegra esto, saber que Dios te ama? ¿Que Dios te conoce? Existimos porque Dios quiso que existiéramos. No somos un fruto de la casualidad, sino que Dios nos dio vida. Y Jesús dice, yo les he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Sin embargo, Dios demostró su amor para con nosotros enviando a su Hijo único para que seamos perdonados y recibamos la vida eterna. En Romanos 5:8, Romanos capítulo 5, versículo 8 leemos: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hablando con algunas personas dice, pastor, a mí Dios no me ama. ¿Por qué? Porque soy muy pecador. Sí, Dios te ama. La Biblia dice que Dios ama a toda la humanidad. Tanto amó Dios a la gente, al mundo, a la humanidad, que envió a su Hijo único, para que todo aquel que cree en Él, que confía en Él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso es maravilloso saber. Y algunas personas piensan, dicen, ¿y si Jesús me condena? Es que Él no vino a condenar. El versículo 17 de Juan 3, 16 y 17 que yo estuve leyendo, lo repito, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Qué maravilloso es saber que hay un Dios de amor que ama a la humanidad y que envió a su Hijo. No nos amó de palabra solamente. A propósito, debiéramos preguntarnos, ¿ya pusimos nuestra confianza en Jesucristo? ¿Ya lo recibimos en nuestro corazón? ¿O solamente sabemos su historia? Bueno, sé que tal vez la mayoría va a decir, sí, yo recibí a Jesús hace tanto tiempo. La pregunta sería, ¿qué lugar ocupa Jesús en tu corazón y en el mío en este momento? Porque generalmente cuando invitamos a Cristo a vivir en nuestro corazón, le damos un lugar preferencial, ¿no es cierto? El primer lugar. Pero al pasar el tiempo, es probable que el lugar central fue desplazado o ocupado con otros intereses. Y Jesús está marginado. Eso uno lo puede saber por nuestras propias vivencias. ¿Qué lugar ocupa Jesús en nuestra vida? En Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 11 y 12, leemos de Jesús que a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, su pueblo, su gente, su raza, mas a todos los que le recibieron en su vida, en su corazón, a los que creen en su nombre,
a los que confían en Él, quiere decir, les dio potestad o poder o derecho de ser hechos hijos de Dios. Qué hermoso es saber que habiendo sido simplemente una creación de Dios, cuando recibimos a Cristo pasamos a ser hijos de Dios. Y ya no le decimos a Dios Jehová, no le decimos Dios, le decimos Padre nuestro, Padre amoroso. Qué hermoso es saber que componemos una familia y que Dios ahora es nuestro Padre y Jesús nuestro hermano mayor. Somos una familia. Así que es bueno uno contestarse, ¿qué lugar ocupo yo en la familia de Dios? ¿Me siento marginado? ¿Me siento incluido? Porque muchos creyentes, muchos cristianos, a pesar de venir a la iglesia, a veces no se sienten como en familia, no se sienten como parte de la familia de Dios. Entonces uno se siente como un extranjero, un don nadie. Pero qué lindo es saber que yo no solo estoy presente físicamente, sino que yo soy parte de la familia de Dios. Respondete a vos mismo, ¿te sentís parte o te sentís una visita? Yo siempre doy la bienvenida a las visitas, pero los que somos seguidores de Cristo ya no somos visitas, somos de la familia del Señor. ¿Te alegra esto saber que sos de la familia de Dios? Claro, gloria a Dios por eso. Somos una familia especial. En tercer lugar, Dios nos amó y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Dios nos amó y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. En 1 de Juan 4:10 leemos, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Qué grandioso es saber que antes que nosotros le amáramos a Dios, Él nos amó primero. Y aquí aprendemos también varias cosas. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Él nos amó antes que nosotros le conociéramos, antes que tuviéramos una relación con Él. Él ya nos amaba antes que naciéramos, ya sabía que iba a haber fulano, mengano, sultano, y Él ya nos amaba porque Él tiene un conocimiento ilimitado. Él sabía que nosotros en este tiempo íbamos a vivir temporalmente en la tierra para luego, si somos seguidores de Cristo, ir al cielo, y Él ya nos amaba y preparó la forma de rescatarnos de la perdición, del pecado. Así que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nuestro amor a Dios viene a ser como una respuesta al amor de Dios. No obstante, hay personas que no aman a Dios, a pesar que Él las ama incondicionalmente. Ahora uno se podría preguntar, ¿cómo yo sé si yo lo amo a Dios? Bueno, algunos dirían, bueno, cuando yo oro siento emoción, derramo lágrimas, siento algo. Sin embargo, la Biblia no nos da esas cosas como indicativos de que yo le amo a Dios. Nos da otros parámetros para saber si yo le amo a Dios o no. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 21 y 22, Jesús dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, el que conoce mi voluntad, mis mandamientos y los cumple, los obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él, me demostraré, tendré comunión con Él. Y en el verso 23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, mi palabra obedecerá, y mi Padre le amará y vendremos, el Padre y yo, quiere decir, y haremos morada con Él. Esto sí que es un misterio. Jesús dice que si le amamos, el Padre y Él van a venir a vivir en nosotros, aunque no lo diga ahí, pero por otros pasajes bíblicos,
a través del Espíritu Santo. A veces decimos, me siento solo, me siento triste, me siento abandonado, pero aquí estamos aprendiendo que si nosotros le obedecemos a Dios, ¿qué dice que hace Dios? Viene a vivir con nosotros y en nosotros. El Padre, el Hijo, a través del Espíritu Santo. Tremendo. Así que no se trata de emocionalismo, se trata de obediencia. Si queremos que Dios esté con nosotros siempre, ¿qué tenemos que hacer? Obedecerle en todo aquello que Él nos pide. Dios envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué quiere decir esta palabra? Propiciación es una acción agradable a Dios, una acción que a Dios le agrada, que le cae bien, con que se le mueve a misericordia. En el sacrificio que hizo Cristo por nosotros al morir en la cruz, eso fue un acto propiciatorio. Entonces, al morir Jesús en la cruz, al derramar su sangre, al dar su vida, fue un acto que conmovió el corazón del Padre. Así que cuando nosotros le recibimos a Cristo en nuestra vida, estamos bajo su propiciación. Dios nos mira con agrado a partir de que Jesús vive en nosotros. Dice la Biblia en otra parte que Dios nos mira a través de su amado Hijo Jesucristo. Podríamos decir que Dios se pone unos anteojos, estoy hablando en forma figurada, y esos anteojos es su Hijo Jesucristo. No te mira ni me mira directamente, sino a través de Cristo. Entonces, si estamos en Cristo y Cristo está en nosotros, Dios siempre nos mira con agrado. Así que el acto propiciatorio que hizo que Dios nos mire con agrado fue el sacrificio de Cristo en la cruz para salvarnos de la condenación eterna. En Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2 leemos: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Así que yo si te preguntara, ¿Jesús murió por un grupito selecto o murió por toda la humanidad? Por toda la humanidad. Ahora, eso no quiere decir que toda la humanidad va a ser salva, porque para salvarnos del juicio y condenación tenemos que pedir perdón por nuestros pecados, recibir a Cristo en el corazón y seguirle fielmente hasta el final de nuestra vida en la tierra. En esto queda demostrado que Dios no hace acepción de personas, no hace discriminación, no discrimina. No es verdad que Dios haya elegido a algunos para salvación y a otros para perdición, como enseñan los calvinistas. Yo siempre enseño, y triste y lamentablemente se enseña en muchas iglesias, que Jesús no murió por todos, sino por un grupo selecto, ¿no es cierto?, que Dios eligió de antemano. A este lo salvo, a este lo salvo, a este no lo salvo. Jamás. Dios no hace acepción de personas. Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Así que no es verdad lo que enseñan los calvinistas, que Jesús murió solamente por algunos. En Hechos 10:34 leemos: Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y esto va para todos los aspectos de nuestra vida. Dios no ama más al que tiene más dinero. Le ama igual que al pobre, al de clase media, al multimillonario. Eso no tiene ningún papel de importancia ante Dios. Dios no ama más al que tiene mayor preparación académica. Dios nos ama a todos, sin discriminación, sin hacer acepción de personas. En Romanos 2:11, no leímos todavía, ¿no? No. Romanos 2:11 leemos:
porque no hay acepción de personas para con Dios. Es reiterada las veces que la Biblia lo dice. En Efesios 6:9 leemos: y vosotros, amos, haced con ellos, con sus esclavos, lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. En cuarto lugar, si Dios nos amó tanto, nosotros también debemos amarnos. Si Dios nos amó tanto, nosotros también debemos amarnos. En 1 de Juan 4:11 leemos: amados, si Dios nos ha amado así, debemos amarnos, debemos también amarnos los unos a los otros. Y acá aprendemos varias cosas, o vamos a considerar varios aspectos. ¿Por qué a veces nos cuesta amar a algunas personas? Uno, tal vez el mayor impedimento para amarnos sea nuestro egoísmo. Pensamos mucho en nosotros mismos. Yo, primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo. Nos amamos demasiado. Tenemos tal vez un amor muy egoísta. Otro aspecto o otro impedimento podría ser que no hemos perdonado a quienes nos han ofendido y entonces tenemos dificultades para amarlos. Si alguien me ofendió y yo no alcancé a perdonar a esa persona, tengo dificultad para amarla a esa persona. Por eso es imprescindible, con la ayuda de Dios, perdonar, perdonar, perdonar. Porque cuando yo perdono a la otra persona, yo la puedo amar, no solamente soportar, sino que la puedo amar. Pero previo perdón de corazón. Y otro impedimento podría ser que no sabemos separar a las personas de sus creencias, sus hábitos y sus costumbres. Hay veces que hay personas que piensan totalmente diferente a nosotros. Tienen creencias religiosas diferentes a nosotros. Y nosotros no aceptamos creencias que no son bíblicas. Pero no tenemos derecho a odiar a esas personas. Nosotros podemos podemos ser que no estamos de acuerdo con sus creencias, con sus prácticas, con sus hábitos, pero tenemos que aprender a separar la persona de sus creencias. No es tan fácil, porque uno cuando la ve a una persona dice, bueno, este piensa, este dice, este vive, y juntamos las dos cosas. Sin embargo, tenemos que aprender a separar a las personas de lo que creen, de lo que son. Así que, en cuarto lugar, quizás sea también que nuestro amor es condicional. Es posible que nuestro amor sea condicional. Si cumplen las condiciones que esperamos, las amamos. Y yo escuché a padres decir a sus hijos, bueno, si haces tal cosa, yo te amo. Si salís bien, te amo. Eso es un daño tremendo. Como padres, nosotros no podemos condicionar nuestro amor hacia nuestros hijos. Hagan lo que hagan, a lo mejor no estamos de acuerdo con lo que hacen, o a lo mejor fracasó en su estudio, pero nuestro amor hacia nuestro hijo, hacia cualquiera, debe ser incondicional. Así que a veces tenemos un amor condicional. Dios, en cambio, nos ama incondicionalmente. Y eso no quiere decir que Dios esté de acuerdo con lo que pensamos, con lo que hablamos, con lo que hacemos. A lo mejor a Dios le duele la forma en que nos comportamos, pero Él nos ama incondicionalmente. Nos ama a pesar de que haya cosas que a lo mejor hacemos, pensamos o hablamos, que a Dios le duele, le lastima, le ofende. La palabra de Dios nos enseña lo que es el verdadero amor y cómo espera Dios que amemos. En 1 Corintios, capítulo 13, versículos 4 al 8 leemos: el amor es sufrido, es benigno, es decir, paciente y bondadoso. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es vanidoso, quiere decir, no se envanece, no se enorgullece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no es egoísta, quiere decir, no se irrita, no se enoja fácilmente, no guarda rencor,
No se goza de la injusticia, de las cosas malas, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, soporta los sufrimientos, quiere decir, todo lo cree, tiene confianza, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. No termina nunca porque no se basa en las emociones, sino en las decisiones. Mucha gente cree que el amor es una emoción. Se me terminó mi emoción y se me terminó mi amor. No, uno tiene que decidir amar a una persona en la voluntad, no en las emociones, porque las emociones vienen y van. Pero cuando uno decide amar a una persona en nuestra voluntad, sometida a la voluntad de Dios, entonces la podemos amar siempre, a pesar de todo lo que me pudo haber hecho. En quinto lugar, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. En Primera de Juan 4:12 leemos: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Si yo te preguntara, ¿querés que la presencia de Dios esté en tu vida de vez en cuando, frecuentemente, todos los días, siempre? Seguramente me vas a decir, sí, yo quiero que la presencia de Dios esté siempre conmigo. Yo también lo quiero, pero acá dice que Dios permanece en nosotros y nosotros nos amamos. Y si nosotros nos odiamos, la presencia de Dios no va a permanecer con nosotros. Nadie ha visto jamás a Dios. En Juan 4:24 Jesús le dijo a la samaritana que Dios es espíritu. Quiere decir que físicamente con nuestros ojos naturales no lo podemos ver. Sin embargo, Jesús dijo en Mateo 5:8: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Vamos a ver a Dios. Eso es tremenda la promesa. Pero yo te puedo decir que en esta vida, si nuestro corazón está limpio, nosotros no lo vamos a ver con nuestros ojos naturales, pero lo vamos a ver espiritualmente. En cada detalle de nuestra vida lo vamos a percibir, lo vamos a ver. Pero si nuestro corazón es limpio, los de limpio corazón verán a Dios, dijo el Señor. 3. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Su presencia se hace real y palpable en nuestra vida. En Juan 14:23, que ya hemos leído, respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Si nos amamos unos a otros, el amor de Dios se perfecciona en nosotros. Perfecciona quiere decir que va creciendo. El amor es como una plantita. En la medida que la cultivás, la regás, la cuidas, el amor de una persona hacia otra va creciendo. En nuestro amor hacia Dios también. En sexto lugar, la comunión con Dios nos asegura la presencia de su Espíritu. La comunión con Dios nos asegura la presencia de su Espíritu. En Primera de Juan 4:13 leemos: en esto conocemos que permanecemos en Él, en comunión con Él quiere decir, y Él en nosotros, en comunión con nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. La manera de saber que permanecemos unidos a Dios y Él unido a nosotros es la manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida. Ahora, ¿qué problema? No lo podemos ver al Espíritu Santo, pero sí lo podemos ver con los resultados. Así que, ¿cómo podemos saber si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo está llenando mi vida, si el Espíritu Santo está conmigo o está ausente. Hay algo muy sencillo, un test espiritual, bíblico. Si vemos que el Espíritu Santo produce fruto en mi vida, es que Él está llenando mi vida y está muy activo. En Gálatas 5, 22 y 23, Gálatas 5, versículos 22 y 23 leemos: mas el fruto del Espíritu, o lo que produce el Espíritu, es amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, que quiere decir amabilidad, bondad, fe o fidelidad, mansedumbre o humildad, templanza o dominio propio. La pregunta que debiéramos hacernos para saber si el Espíritu Santo está llenando nuestra vida es: ¿tenemos su fruto en nosotros? ¿Los demás ven el fruto del Espíritu en mi vida? ¿Yo veo el fruto del Espíritu en tu vida? Y eso es muy notable. Al Espíritu no lo podemos ver, pero el fruto que produce sí lo podemos ver. En tu carácter, en tu trato con los demás, en tu forma de contestar, en tu forma de tratar a otros. Así que cuando el Espíritu Santo está llenando mi vida, produce fruto. Y eso afecta nuestro carácter, nuestro trato. Nuestra respuesta debiera ser sincera y honesta para con nosotros mismos y para con Dios. Yo quiero concluir con una breve historia, muy breve, para que nos demos cuenta de lo que estamos hablando. Un cristiano se mostraba a favor de estar siempre lleno del Espíritu Santo. Él decía: tenemos que estar siempre llenos del Espíritu Santo. En los cultos hablaba en lenguas, saltaba, aplaudía, daba gritos de júbilo, derramaba lágrimas. Y alguien podría decir: esta persona está llena del Espíritu Santo. Pero en su trato con su semejante era desamorado, iracundo, impaciente, irritable, agresivo, hostil. Un día, después de escuchar un estudio como el de hoy, reconoció que estaba equivocado. Le pidió perdón al Señor y comenzó a orar para tener el fruto que produce el Espíritu Santo cuando llena nuestra vida. Y Dios lo comenzó a cambiar. Dios lo perdonó y el Espíritu Santo comenzó a dar su fruto en su vida. Todos se daban cuenta del cambio que el Espíritu produjo en su vida. Y este creyente no confundió más emocionalismo con plenitud del Espíritu. Una cosa es emocionalismo. Yo me puedo emocionar y está bien. Si yo soy emotivo, me puedo emocionar. Pero si yo te trato con dureza, si yo te trato con injusticia, si yo no tengo amabilidad, estoy demostrando que mi emoción era simplemente emoción. Porque la presencia, la llenura del Espíritu Santo se demuestra con el fruto que produce en nuestra vida. ¿Y cuál es el fruto? Bueno, lo vimos recién: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre, fidelidad, humildad, templanza. La pregunta es: ¿lo tenés? ¿Lo tenemos? Los demás ven que soy amable, que soy amoroso, que soy paciente, que soy tierno, o actúo carnalmente. Lo digo despacito que no se escuche mucho. La llenura del Espíritu Santo no es manifestación emocional, sino presencia de fruto en la vida del cristiano. Y la pregunta final: ¿no nos hará falta ese fruto a cada uno de nosotros? A lo mejor tenemos, pero a lo mejor tenemos poco fruto. A lo mejor nos falta el fruto completo. Por eso yo te invito a orar y decirle: Señor, yo quiero el fruto completo del Espíritu Santo.